¿ya? Ciencias geográficas. Luego en la parte inferior, tal como está en la pantalla, colocan la fecha del día de hoy. En este caso, viernes 5 de marzo del año 2021. Y a partir de ese momento empiezan a hacer sus anotaciones. Ya todo lo que van ustedes a escuchar, lo que entienden, lo que van captando, lo van anotando aquí. Ya lo van anotando. Lo que escuchan, las ideas centrales, las ideas claves, o algo que llama la atención, algo novedoso, algo interesante, todo eso lo vas anotando ahí. Se trata de datos importantes, lo vas anotando, todo eso. Las anotaciones también algunos implica gráficas, ya bosquejos, ya dibujos, etcétera. Ya, y en eso consiste las anotaciones. Las anotaciones son más que todo la que tú haces como consecuencia de haber escuchado las clases. Ya nada tiene que ver del libro, ahí no transcribes nada del libro, alumno. Si es que alguien lo transcribe, me doy cuenta rápidamente. Ya es la anotación espontánea, es la anotación que ocurre ya en forma permanente durante la exposición y explicación de la clase. ¿Ya? Cuando hago la explicación, la fundamentación del contenido temático, cuando hago formulación de preguntas y luego cuando hay solución, hay comentario, todo eso vas anotando ahí. Es algo así como los periodistas, ¿no? Que van anotando todo lo que escuchan. La geografía para el Perú, por ejemplo. Para Perú, ¿para qué nos sirve la geografía? Ya la siguiente pregunta, ¿qué hace el geógrafo? ¿Qué hace el geógrafo? ¿Cuál es su misión? ¿Cuál es su trabajo? ¿A qué se dedica el geógrafo exactamente? Aparte de lo que es la docencia, la enseñanza, lo cual es válido para todas las carreras profesionales alumnos, pero de manera especial, de manera, digamos, exclusiva, ¿cuál es el trabajo del geógrafo? Aclarando a alumnos que la docencia viene a ser una parte complementaria, viene a ser una parte ya de, incluso de algo que a uno le apasiona y quiere compartir su conocimiento, sino, o su experiencia de vida o de trabajo después de haber vivido en el campo de la misma geografía. ¿Ya? Y la tercera pregunta es, ¿dónde empezó la geografía? ¿Dónde empezó la geografía, alumnos? Entonces, pueden en este momento desplegar su respuesta, sus comentarios, alumnos, en el chat, directamente en el chat. Y empiezo a valorizar el comentario de cada uno de ustedes. A ver. Angie Bustamante Tello, la geografía empezó en Grecia. Grecia es el origen de la ciencia geográfica y también de todas las ciencias. Muy bien. Entonces tenemos acá un aporte importante de Angie Bustamante Tello. ¿Otro comentario? Aparte de Angie. Y a Richard López dice, la geografía es importante porque nos permite conocer el medio geográfico en el cual habitamos, claro. Así es. Entonces la geografía es importante porque nos permite conocer nuestro territorio, nuestro espacio, nuestros recursos, y eso genera algún tipo de sentimiento, algún tipo de arraigo por la patria, el amor por la patria. Efectivamente, Richard López. La geografía es importante en ese sentido, para forjar lo que se llama la identidad nacional. Torrejón Axel confirma lo que había planteado su compañera Angie, los griegos y particularmente el trabajo
el trabajo solvente, genial de Eratóstenes, marcaría entonces el inicio de la ciencia geográfica. Y ese es un comentario interesante, alumno, porque, a decir la verdad, dice que la geografía se vuelve ciencia recién en el siglo XVIII, siglo XIX. Eso es una mentira, alumno. La geografía como ciencia empieza el momento mismo cuando Hecateo de Mileto, por ejemplo, hacía su travesía, hacía sus viajes y hacía sus anotaciones. Y con más razón todavía cuando Eratóstenes calculaba las dimensiones de la Tierra y establecía el sistema de coordenadas geográficas, latitud, longitud, todo eso para poder localizar cualquier objeto sobre la superficie terrestre. ¿Ya? En tiempo de los griegos, principalmente con Hecateo y Eratóstenes de Cirene. Ya, entonces son estudiantes que han participado hasta aquí. Ya, déjenme un momento para hacer para saltar su participación, ¿ya? Un ratito. Buscar el archivo del Excel donde están ya los alumnos participando ya desde ahora. Y este es San Marcos, ¿verdad? Ya, ok, San Marcos. Ya, listo. Ya, ¿qué están viendo en pantalla, alumnos? ¿Qué están viendo en pantalla? ¿Alguien me puede decir qué están viendo en pantalla? Profesor, estamos viendo el PowerPoint. ¿Cómo? El PowerPoint lo estamos viendo. Salen las tres preguntas. Ya. Las preguntas, ¿no es cierto? Perfecto. Ya, entonces empezamos con desarrollo de alumnos. La geografía, también conocida como ciencia geográfica. La ciencia del territorio, espaciales y territoriales que presentan, en este caso, un país o una nación. Y entonces, ante todo, empezamos hablando que la geografía es una ciencia espacial, es una ciencia territorial. Tiene que ver con espacios y territorios. ¿Ya? Estudia, por lo tanto, la superficie terrestre. Aquí el objetivo es conocer la importancia de la geografía y por otro lado también dentro de ella resaltar la trascendencia que tiene el principio de causalidad, que es el eje central para los análisis y estudios geográficos. ¿Ya? Para el análisis y estudios geográficos. Ya en el material que ustedes tienen a la mano, es el material que se... no puedo compartir, me han inhabilitado. No sé si podría habilitarme. ¿Alguien está compartiendo? Ya, gracias. Bueno, de acuerdo a lo que es el material que ustedes tienen a la mano, la geografía es una ciencia social que estudia las interrelaciones entre el hombre y el medio que lo rodea,
también se define a la geografía como la ciencia que estudia el espacio geográfico, o sea, el espacio terrestre, ¿no? Es una ciencia espacial y también se considera como una ciencia social. ¿Qué es el espacio geográfico, alumnos? El espacio geográfico es el espacio transformado por el hombre, ya es el espacio de la superficie terrestre donde hay más presencia del hombre a través de sus múltiples formas de intervención, ¿no? Ya sea agricultura, infraestructura, urbanismo, etc. Entonces, el espacio transformado, el espacio enajenado por el hombre, se llama espacio geográfico. Eratóstenes, del siglo II antes de nuestra era, fue entonces uno de los grandes exponentes que dio origen a la geografía. ¿Ya? Ahí estamos resaltando la importancia que tiene Eratóstenes en el tiempo por haber sido uno de los grandes exponentes de la geografía, alumnos. Aquí también se observan los principales principios de la geografía como la localización, explicación, conexión, actividad, ¿ya? Y los máximos representantes que dimensionaron, valoraron la aplicación de estos principios a los estudios geográficos. Hablamos de Friedrich Ratzel, de Alexander von Humboldt, Jan Brunes, en doble partida. ¿Ya? Hay otros grandes representantes de la geografía como Paul Vidal de la Blache, por ejemplo. ¿Ya? Esos son los principios de la geografía, alumnos. Entonces, en base a esta referencia, regresamos a, al PPT que estamos aquí presentando. Y entonces le decía a ustedes, el objetivo central aquí es conocer la importancia que tiene la geografía. Y por otro lado, dentro de los principios, cuál es la trascendencia, el principio de la causalidad y por lo tanto qué relación tiene con la concatenación universal. Eso es lo que vamos a analizar entonces a continuación. Hoy en día, alumnos, la geografía no solamente analiza, digamos, la acción del hombre sobre el medio ambiente, sino también analiza las formas de intervención del hombre sobre el paisaje, sobre el territorio. ¿Ya? De manera particular, jóvenes, hoy en día la geografía está relacionada a lo que es la organización territorial, la planificación territorial, el ordenamiento territorial y dentro de ella la planificación de grandes obras de infraestructura, caminos, represas, carreteras, pero a una dimensión local, regional, ¿ya? La geografía está entonces comprometida junto con otras ciencias como las ingenierías en la planificación y el desarrollo de los territorios. Y en ese sentido también está relacionado con lo que se llama las construcciones sustentables, que es una tendencia mundial, alumnos. Las construcciones sustentables cada vez ganan más terreno porque busca armonizar los elementos de la naturaleza con las necesidades del hombre, pero en una relación armónica. ¿Ya? Hay dos grandes espacios geográficos, el espacio urbano y el espacio rural. En el espacio urbano, el elemento principal es una ciudad articula el territorio, una ciudad interactúa con el medio generando cambios. Por otro lado, tenemos es el paisaje agrario, es el campo agrícola, son las aldeas rurales con sus parcelas agrícolas. De ahí entonces hablamos de la geografía urbana y también nos hablamos de la geografía rural. Así que la geografía, alumnos, tiene un campo de estudio, un campo y dominio espacial muy interesante, alumnos. Lo rural y lo urbano. Se podría decir que es la única ciencia que caracteriza cómo funciona el espacio agrario y es la única ciencia que puede también entender la dinámica funcional de una ciudad. Ya los arquitectos, los ingenieros civiles podrían estar, digamos, involucrados directamente en lo que viene a ser la construcción de la infraestructura o el diseño de la infraestructura, pero a escala macroespacial
La geografía es la que define las líneas maestras, las grandes rutas, los grandes campos agrícolas, los grandes campos urbanos, y sobre ella ya se define lo que se llama el diseño constructivo. Pero eso no es así en el Perú, alumnos. Incluso en los países desarrollados como Alemania, Francia, ya se ha postergado esa tradición clásica de la geografía. Y hoy en día simplemente se está reduciendo a describir el paisaje y crear algo de conciencia e identidad nacional. Si ya no se le ve en el ámbito práctico de la geografía. Aquí tenemos dos grandes exponentes de la geografía, alumnos. Uno de esos grandes exponentes se llama Alexander von Humboldt y el otro es Vladimir Vernadsky. Ya hemos mencionado también a Eratóstenes, ¿no es cierto? Así como a Hecateo de Mileto. ¿Cuál es la trascendencia de Alexander von Humboldt? Humboldt, alumno, era un alemán de familia rica. Cuando tenía 18 o 20 años planteó a su padre que le dejara su herencia, que tenía que dejarlo. Y esa herencia era simplemente que financie su viaje por el mundo. Quería hacer recorrido, quería hacer ciencia. Ya quería descubrir las diferencias, las semejanzas, la gran diversidad de paisajes que tiene el planeta, así como las costumbres y civilizaciones que se han generado en diferentes partes del globo terrestre. Esa era la inquietud alumno de Alexander von Humboldt. Y es cierto, alumnos, a finales del siglo XVIII, Humboldt hace su recorrido por el mundo. Sale de Alemania, entra a Dinamarca, recorre Suecia, Noruega, Finlandia, Lituania, Estonia, entra por Rusia. Estando en Rusia, llega a la zona de los Cáucasos, ya está por la parte de la India, Kazajistán, Kirguistán, estepas rusas, y regresa entonces a Europa, regresa a Alemania, alumnos. Ese es su primer gran recorrido. Y ahí escribe su famoso libro llamado Cosmos. Y ese libro tiene un contenido alto de información trascendente que no solamente establece los grandes principios para hacer ciencia, alumnos, sino también digamos, la metodología, la técnica científica que él aplica para estudiar la flora, la fauna, ¿ya? Los recursos naturales, así como también la distribución de los pueblos. Él busca una lógica espacial a todo eso. Luego Humboldt, el alumno, viene al nuevo mundo, sale de Francia, se queda impresionado en Venezuela, ¿no? Porque es un paraíso, un bosque tropical, ve a Río Orinoco, el lago Maracaibo, entra a las alturas de Colombia, sube al Ecuador y empieza a medir ahí el magnetismo terrestre, mide la curvatura terrestre, ¿ya? Mide la radiación solar y ahí empieza a diseñar la isotermas para medir la temperatura de esos lugares. Empieza a armar lo que se llama la altitud con la temperatura, un esquema que relaciona temperatura y altitud. ¿Te das cuenta? Humboldt, ¿verdad? Estamos hablando de Humboldt. Y mientras tanto, con sus amigos, va recolectando plantas, ya, hojas, flores, ya llevan dibujantes, es toda una comitiva, es una expedición científica, alumnos, pero lo encabeza él. Así llega entonces al Perú, entra por Piura, Chiclayo, Trujillo, Chiclayo, llega a Lima, alumnos. Y se contacta con Hipólito Unanue. Hipólito Unanue, alumnos, es un científico en Perú importante, se relaciona con él y entonces le hace invitación para hacer recorrido de la costa peruana. Y estando en la costa, Humboldt se impresiona y dice lo siguiente: qué raro, Perú es un país tropical tan igual que Venezuela, ¿por qué no es verde todo este lugar? ¿Por qué no hay vegetación exuberante, playas azules al frente de la costa de Lima, por Cañete, por todos estos lugares? ¿Por qué no hay? Él se preguntaba a algunos. Y al final, cuando llegó a Paracas, ve al pingüino, y cuando ve al pingüino se queda totalmente impactado. ¿Qué hace el pingüino en plena zona ecuatorial? Los pingüinos viven solamente de aguas frías. Qué raro, ¿qué ocurre por aquí? Él había tenido una referencia, conocía el pingüino por primera vez. Entonces decidió algunos averiguar por qué ocurría todo eso y al final llega a la conclusión de que el mar peruano tiene aguas frías y empieza a medir la temperatura para hacer la comparación. Él hace medición de la temperatura de las aguas del mar peruano. Precisamente en honor a él es que
hay una corriente, ¿no? La corriente marina, la corriente costera peruana se llama corriente de Humboldt. Es una corriente fría que viene de la Antártida. Pero ahí no queda todo. Humboldt es inquietante, Humboldt es apasionado, alumnos. Es curioso. Ve las islas, ¿no? De Chincha, las islas que están cerca ahí a la costa, y ve que hay gran cantidad de guano acumulado. Y él se pregunta, ¿por qué tanto guano? Y descubre que es porque no hay precipitación. Pero también se da cuenta que este es un recurso interesante porque puede servir como guano. Así que Humboldt saca una bolsa, saca muestras, ya los sella totalmente y se lleva a Europa. Y en Europa manda a los laboratorios de Francia, de Inglaterra y de misma Alemania, y descubren algunos que el guano tiene bastante nitrógeno y por lo tanto se convierte en un recurso natural importante para aumentar la producción agrícola. Y gracias a Humboldt, entonces, alumnos, Perú tuvo la oportunidad de capitalizarse en el siglo XIX durante el periodo llamado prosperidad falaz. ¿Ya? Acuérdense bien que hubo una época del guano, ¿no es cierto? Y entonces todos esos descubrimientos, alumnos, se dieron pues a Alexander von Humboldt. Por eso es importante Humboldt en la historia de la geografía. Es el máximo exponente de la geografía de todos los tiempos. Él dijo, hay que explicar que todo tiene su causa, todo tiene su consecuencia. En la naturaleza todo tiene su lógica. Las cosas ocurren por algo. Las cosas existen por alguna razón aquí. El pingüino está aquí por alguna razón. Principio de causalidad, alumnos. ¿Qué le parece Humboldt? ¿Te gustaría ser como Humboldt, alumnos? ¿Hacer una gran travesía por el mundo? Humboldt, después de haber recorrido al Perú, alumnos, se fue a Estados Unidos, se encontró con Jefferson, Thomas Jefferson, vio los esclavos, criticó el problema de los esclavos. En México organizó el Museo de las Ciencias Naturales de Minería, por ejemplo, y regresó a Europa. Y cuando regresa a Europa decía un famoso, alumnos, hace sus eventos, sus conferencias, sus presentaciones, se hace muy famoso. Si su padre invirtió, por decir, $100,000 en esa gran travesía que hizo Humboldt, al final, alumnos, a su retorno, Humboldt cosechó millones de dólares. Entonces se volvió mucho más rico todavía. ¿Por qué? Por la fama, por sus libros y por todo el patrimonio que había recolectado, él se volvió un millonario. Y Humboldt fue un gran ejemplo, alumnos, de un intelecto calificado. Ahora, nos interesa saber de Vladimir Vernadsky. ¿Quién es Vladimir Vernadsky, alumnos? Él es de origen ruso. Él admiraba el trabajo de Humboldt y digamos que es la continuación del pensamiento de Humboldt. Solo que él ahora ya piensa en niveles superiores, de que el hombre tiene que construir bellas ciudades, tiene que ser una obra de arte en la naturaleza. La naturaleza requiere del hombre. Según Vladimir Vernadsky, alumnos, la misión que tiene el ser humano es la de embellecer el planeta Tierra. Eso sería bueno que lo resalte ustedes, jóvenes. El hombre tiene la misión de embellecer el planeta Tierra. Vernadsky tenía mucha fe en el ser humano, alumnos. Para Vernadsky, alumnos, el ser humano es lo más bello, lo más hermoso que puede existir en la Tierra. Es el ser más sagrado, más valioso de la naturaleza. Igual también afirmaba Alexander von Humboldt, alumnos. Si bien es cierto que el hombre puede depredar, puede destruir el paisaje, los recursos, y en ese sentido es un depredador, pero esa no es su cualidad principal, esa no es su característica principal. Según Vladimir Vernadsky, alumnos, el hombre es ante todo un jardinero. Es un jardinero de la biosfera, alumnos. Es un granjero de la biosfera. Por lo tanto, es el único capaz de embellecer el planeta Tierra, es el único capaz de crear una obra de arte sobre un río, en torno a un lago, sobre una colina, sobre un valle. ¿Ya? En ese sentido, tiene que desarrollarse el talento humano, la genialidad humana.
y parece hay que darle una educación de alta valía, una educación decente, no una educación folclórica o chabacana, sino una educación de primer nivel. Eso es lo que planteaba entonces, ¿quién, alumnos? Vladimir Bernatsky. Y hago énfasis en este punto, alumnos, ¿sabe por qué? Porque hoy en día todo el mundo está totalmente consciente de que el hombre es un parásito, lo peor, ¿no? El hombre debe morirse, incluso esta pandemia es, según dice, que tiene ese propósito, y todavía lo alaban de manera irónica y perversa, diciendo que gracias a que el hombre ya no sale, los ríos tan limpios, los lagos tan limpios, pero nadie sabe de que todo eso lo hizo las élites mundiales para que pueda pasearse libremente, ¿no? Las élites mundiales, los hijos de los reyes de España, las nietas del rey de España, la de Inglaterra, han tenido alumnos, todo Venecia totalmente libre para ellos. Serengeti, ¿ya? En la zona de Okavango, en África, libre para ellos. Las playas de Kiribati, las playas de Seychelles, totalmente libre. Entonces ellos dicen, ¿no? Hemos logrado que las chusmas se vayan arrinconadas en sus cuarentenas y nosotros tenemos el espacio libre del mundo. ¿Ya? Entonces ahí hay una dosis de maltusianismo, alumnos. Pero para el genial, en este caso, Vladimir Bernatsky, el hombre no es un simple depredador, el hombre es ante todo creador. Si el hombre es sucio, cochino, contamina, ensucia su calle y sus avenidas, ya eso es un problema de degeneración mental como consecuencia de una mala educación o como consecuencia que en esos países debe haber gente, líderes que son malos ejemplos y por lo tanto el pueblo, ya la mayoría adoptan esas actitudes. Pero todo tiene que ver con la educación. La educación que tuvo Humboldt, la educación que tuvo Bernatsky, lo hicieron grandes hombres, alumnos. ¿Ya? Y esto es lo que piensa Bernatsky del hombre. Mira un jardinero, alumnos, mira el rostro del jardinero. El jardinero tiene ternura, tiene amor grande por la naturaleza, alumnos. Tiene pasión grande por la naturaleza. ¿Ya? Mira la forma en que manipula una flor. Entonces, eso si lo extrapolamos a la dimensión planetaria, a la dimensión científica, alumnos, nosotros como jardineros podemos hacer grandes proyectos de reforestación, podemos ampliar fronteras agrícolas, podemos crear espacio para plantar plantas, valga la redundancia, para sembrar plantas que tienen importancia económica, importancia decorativa para el ser humano, ¿no es cierto? Miran estos campesinos peruanos, por ejemplo, cuando labran la tierra, se muestra su alegría, ¿no? Su ternura. Entonces, ese es el hombre en esencia, muchachos. Ahora, si a eso le metes la ciencia, le metes arte, le metes belleza, entonces vas a tener civilizaciones de verdad como lo que ves tú, por ejemplo, en esta imagen, alumnos. ¿Ya? Eso es reflejo de una sociedad donde hay conocimiento superior. ¿Ya? Todo esto, por ejemplo, es ingenio humano, es construcción. ¿Qué es ciencia, alumnos? ¿Tú crees que para hacer esos pilares, esos puentes, para hacer, digamos, la ruta hacia el otro lado, ¿tú crees que es una cuestión al azar nada más, alumnos? ¿Tú crees que puede ser un ser depredador común y corriente? No, eso lo hace la ciencia, alumnos. Ahí se aplican integrales, se aplican geometrías de perspectiva, se aplica también el principio del amor, porque todo eso se hace por el bienestar de la humanidad, por el bienestar de los pueblos, para que haya integración, progreso, desarrollo. Esa es la cualidad principal del ser humano, de acuerdo a Alexander von Humboldt y de acuerdo a Vladimir Bernatsky. Somos el agente transformador de la naturaleza. Cierto que podemos depredar, pero no es nuestra característica principal, alumnos. ¿O acaso tú has visto que el hombre es igual que un león? Dime, alumno, a ver, ¿alguien de ustedes ha visto alguna vez por ahí a un león decir, ¿sabes qué? Voy a hacer ganadería de cebras y voy a aprovechar los recursos de a pocos y de forma racional? ¿Han visto ustedes un león haciendo ganadería de cebra, alumnos? ¿O algún conejo, por ejemplo, haciendo agricultura de zanahorias? El único que puede hacer todo eso, alumnos, es el hombre. ¿Quién es el único capaz de entender, de deleitarse con la belleza de la naturaleza, con la complejidad de la naturaleza? ¿Quién es el único que puede interpretarlo y convertirlo en una ecuación todo eso, alumnos? Es solamente el ser humano, alumnos. ¿Ya? Es solamente el ser humano. Por eso que
estamos hablando de algo tan trascendente cuando hablamos de Humboldt y de Vladimir Vernadsky. Por ejemplo, mira acá, cuando yo digo, por ejemplo, que ¿me escuchan algunos? De repente estoy hablando solo, ¿me están escuchando? Sí, profesor, sí se le escucha. Ya, ok. Entonces sería bueno investigar a Humboldt y a Vladimir Vernadsky algunos. ¿Ya? Es interesante estudiar a estos dos grandes genios de las ciencias geográficas, de la ciencia del espacio. Ante la pregunta, ¿qué hace el geógrafo? Hoy en día, jóvenes, el geógrafo tiene bastante trabajo interesante. Una de ellas, por ejemplo, es representar cartográficamente la superficie terrestre en diferentes tipos de mapas temáticos. El geógrafo está capacitado para armar mapa de clima, mapa de suelos, mapa de biomas, ya, mapa de infraestructuras, mapa de pendientes, por ejemplo, mapa de desniveles, ¿ya? Y a partir de ahí puedes zonificar espacios óptimos para urbanismo, para agricultura, para conservación, para observatorios, etc. Y entonces la cartografía es uno de los productos más importantes que ha logrado el geógrafo. Y para hacer cartografía no solamente hay que manejar tecnologías como los GPS, ¿no? Para crear puntos. No solamente tenemos que conocer, por ejemplo, programas de ingeniería como el AutoCAD o el Civil 3D o el ARIS, sino que también hay que conocer la estadística, alumnos. Porque la naturaleza también se cuantifica. Los geógrafos también cuantifican la Tierra, alumnos. Cuantifican no solamente el espacio, también cuantifican los elementos culturales, los elementos económicos, los componentes demográficos. ¿Ya? Entonces, eso viene a ser perfiles que tiene que manejar el geógrafo. Ya la tecnología de la teledetección, de la cartografía, la estadística, la matemática, particularmente lo que viene a ser también la astronomía, la matemática, de la perspectiva, más que todo de la geometría, etc. Y también el geógrafo tiene que empoderar, o sea, tiene que aprender a entender perfectamente alumnos los principios de la geografía. Ya, uno de sus principios, por ejemplo, viene a ser el principio de causas y consecuencias, que se llama principio de causalidad, ¿no? Que justamente fue incorporado de manera muy exclusiva, intensiva por Alexander von Humboldt. Todo tiene su razón de ser, nunca te olvides, alumnos. Aquí una simple pregunta. ¿A qué se deben las 4 estaciones de la Tierra? ¿Por qué siempre hay estaciones, jóvenes? Ciclo de cambio de temperatura, de precipitaciones. ¿Cuál es la causa? ¿Quién me responde la pregunta? Hola. ¿Cuál es la causa principal de las estaciones, muchachos? La causa principal aquí es, a ver, Richard López dice traslación de la Tierra. Claro, muy bien, alumno. Traslación de la Tierra. También por el giro de la Tierra en torno al Sol. La misma respuesta interesante, según Tornero Lai, Angie ratifica, es debido a la traslación de la Tierra, alumnos. Perfecto. Esas son las implicancias que tiene que ver entonces con la traslación. Cuando la Tierra gira, todo el mundo sabe que hay cambio de estaciones. Todo tiene su razón de ser, alumnos. Todo. ¿Ya? Entonces, en la naturaleza nada existe por casualidad, sino por causalidad, por causa-efecto, alumnos. Si últimamente en Lima están muriendo cantidad de personas jóvenes masivamente, tiene su causa. ¿Ya? Y ahora sabemos que la causa principal son las medidas maltusianas, intencionales y perversas de una élite que de manera, digamos, arbitraria desactiva el sistema de salud a nivel nacional
y lo reduce a 40% para que finalmente la gente no tenga dónde acudir y morirse masivamente. Y 2, bloquea cualquier tipo, digamos, de auxilio a la población en su momento, oportunamente, en este caso con el oxígeno. Acuérdate bien, alumnos, cada año las personas siempre se hacen su nebulización. No todos tienen un sistema respiratorio en óptimas condiciones. ¿Ya? Hay gente que se hace 2, 3 nebulizaciones al año. Ocurre en un contexto donde ya hay escasez de oxígeno y un contexto donde te mete terror todos los días, lógicamente que la gente se muere ya por pánico, ¿sí o no? Es lo que pasa. Así que todo tiene su razón de ser, alumnos. Todo tiene su causa. Todo tiene una explicación, alumnos. Es el principio de causalidad. ¿A qué se ve que el mar peruano está frío? ¿Por qué frío el mar peruano? ¿Por qué? Es una pregunta clásica. ¿Por qué Perú tiene diversidad de climas? ¿Cuál es la causa por la cual Perú tiene diversidad de climas? ¿Ah? ¿Qué pasaría si el Perú decide construir grandes obras viales a nivel nacional? Una supercarretera con 4 autopistas, con 4 carriles por lado, desde Chiclayo hasta Tarapoto, por ejemplo, o un tren de levitación magnética de Tumbes a Piura. ¿Qué consecuencias traería eso, alumnos? De hecho, que va a traer consecuencias positivas. A ver. Por la cercanía a la línea ecuatorial y por la cordillera de los Andes, dice Richard, el Perú tiene diversidad de climas, claro, ¿no? De paisajes. ¿Ya? ¿Ok? Ya. ¿Cuál es el otro principio interesante de la geografía? El principio de localización. Ese principio es fácil de entender. Por ejemplo, ¿dónde se encuentra el lago Titicaca? Se encuentra en el departamento de Puno, sino si te piden estudiar e investigar el lago Titicaca, lo primero que tú tienes que saber es dónde se encuentra. Y eso se llama principio de localización. Cuando tú localizas, no solamente averiguas dónde se encuentra, sino que también defines la ubicación del lugar de estudio espacialmente. O sea, mira, sería así. Aquí voy a hacer el esquema sobre ese punto, ya que seguramente están ahí esperando. Repito, cuando tú, por ejemplo, quieres estudiar lago Titicaca, entonces, ¿qué es lo primero que tienes que saber tú? ¿Qué es lo primero que tienes que saber? ¿Dónde se encuentra, sí o no? Una vez que has determinado dónde se encuentra, ahora, ¿qué vas a averiguar? Vas a averiguar, por ejemplo, siguiente. ¿Cuánto mide su perímetro? Ahí está. Puedes averiguar su centroide, sus puntos extremos, ¿ya? Sus límites, su área de influencia, su accesibilidad. Al hacer todo eso, alumnos, estás aplicando el principio de ¿qué? Principio de localización. ¿Ya? Principio de localización. Tiene que hallar sus coordenadas, jóvenes, sus coordenadas. De preferencia, las coordenadas UTM es lo que se más recomienda, alumnos. Tienes que hallar cada punto en función a X, Y, Z. ¿Ya? Vale decir lo siguiente. Para ser más claro sería esto, alumnos, miren. Ya ustedes cuando van a llegar a la universidad, cuando estudian alguna ingeniería, van a aprender seguramente esto. Van a ver cada punto, el norte, el este, la altitud,
y la descripción. Ya, esto es lo que se sintetiza, alumnos, cuando tú estudias un lugar de la Tierra en términos de localización. ¿Ya? P, ¿qué es, dije, alumnos? ¿Qué viene a ser P? Punto. Ya. Listo. ¿Esto es un punto o no? A ver, alumnos, voy a resaltar el globo. Mire, este es un punto, ¿ah? ¿Cuántos puntos extremos ves ahí? 1. ¿Cuántos puntos extremos ves ahí, alumnos? A ver, ayúdeme. 2. ¿Cuántos puntos extremos ves, muchacho? Ayuda, nos participen. Acá otro punto extremo, ¿sí o no? ¿Te das cuenta? Miren. ¿Son cuántos puntos extremos tenemos ahí, alumnos? Ahí, aquí hay participación masiva. 4, 2, 3, muy bien. Anthony dice 4, Richard dice 4, Tornero, ¿no? Tornero dice 4, Richard 4 dice, Yadira también dice 4. Sí, alumno, tiene razón, todos tienen razón, son 4 puntos. Son los puntos extremos en función a los puntos cardinales, ¿sí o no? ¿Y cómo se llamaría este punto de aquí, la que está aquí mismo, en esta parte? Este punto, ¿cómo le llamarías tú? A ver, ¿cómo se llama ese punto, alumnos? Eso sería el centroide, centroide. Para cada uno de estos puntos, alumnos, se cumple lo que se llama el PNEZD. A ver, ¿qué es P? ¿Qué es P, muchachos? Y a ver, le doy tiempo para que me decida. A ver, ¿quién ha captado? A PNEZD, ¿qué es? Muy bien, punto. ¿Qué más? NEZD, completo, completo. A ver, a ver. Ya tenemos el punto, ¿no es cierto? Ya P es el punto. Ya, ese punto puede ser un poste, puede ser un árbol, puede ser cruce de una calle, puede ser, alumnos, la cima de una montaña, puede ser el fondo de una depresión, puede ser una confluencia donde dos ríos se juntan, puede ser una desembocadura de un río, ya ves, punto. Puede ser cualquiera de esos, alumnos. Ya, uno es el punto, ya, ¿qué más? P de punto, otro. Ahí está, ley de esa superficie definida por grupo de puntos. Ya eso sí es una respuesta ya muy avanzada, señorita. Eso ya tiene que ver con lo que se llama la creación de las superficies. Con esos puntos se crean superficies casualmente, muchachos. Cuando ustedes van a hacer trabajo de catastro, cuando van a hacer planimetría para obras civiles, por ejemplo, tiene importancia los PNZD. El N es el norte, ¿no? El norte. E es el este. Z es la altitud, altitud. Y la D es la descripción, descripción. O sea, en este caso sería la caracterización de ese punto, ¿no? Y como ya ha hecho su compañera acá, le voy a copiar lo que ha hecho su compañera aquí, alumnos. Claro. La que ha colocado acá Lady Vicuña, es que le voy a colocar aquí. Y ahí está. Entonces, mira, alumnos, si te das cuenta, está diciendo que en base a esto, en base al PNZD, alumnos, tú puedes definir la superficie y crear las curvas de nivel.
Para eso tienes que utilizar algún programa de ingeniería como por ejemplo el Civil 3D. Con el Civil 3D puedes hacer todo eso. ¿Ya? El Civil 3D, le voy a mostrar, ¿ya? Civil 3D curvas. Las curvas a nivel. Con el Civil 3D puedes crear las curvas a nivel, alumnos. Digamos, aquí tengo una figura con una exageración especial. Ya, entonces, si tú defines los puntos, porque cada punto tiene su coordenada, tiene su norte, tiene su este, eso se llama coordenadas UTM, alumnos. Ya, entonces, con eso, crea superficie. Todo esto en su conjunto, alumnos, se llama principio de, ¿qué dije, alumnos? ¿Qué principio viene de todo esto? Hablen, muchachos. Principio de localización. Principio de localización. Localización. Es principio de localización, ¿ve? Así que no es un simple hecho que Huancayo está en la Sierra Central del Perú. No, eso no, es extremadamente elemental, alumnos. La localización es otra cosa. Lo que hizo justamente Eratóstenes es simplemente hallar el PNZD, definir el área y el perímetro del área de estudio. Su área de influencia. La botánica que tiene área de influencia, alumnos. Su área de influencia es climática más que todo. Ya, ahí está. Otro principio interesante que tenemos en la jerarquía, ¿cuál es? Le había comentado a usted, ¿no es cierto? El principio de causalidad. Ahora vamos a ver con el principio de los cambios. Los cambios. Este principio, jóvenes, indica de que todo se encuentra en un constante movimiento, ¿no es cierto? Los cambios tienen que ver con los movimientos. Movimientos. Cambio, movimientos. Ya, estas dos combinaciones, jóvenes, todo movimiento genera cambio, o todo cambio está relacionado al movimiento, a la dinámica, alumnos. Ya, está relacionado al movimiento, a la dinámica. ¿De acuerdo? Pues elegirá para que más o menos tenga una idea más cabal al respecto. Ya. Cambio, movimientos. Cambios, movimientos. ¿Qué me indica cambios y movimientos, jóvenes? ¿Aló, me escuchan, alumnos? ¿Aló, aló, me escuchan? Sí, Sí, profesor. profesor. Ya, entonces, cambio, movimiento. Es lo normal, ¿sí o no? Todo tiene un final, alumnos, pero todo también tiene un renacer. ¿Ya? Entonces, para que más o menos entiendan el significado de todo esto, aquí está, ven. A ver, lee en voz alta, Yadira. ¿Qué dice ahí, Yadira? Yadira, ¿estás ahí? Nada es eterno, el café se enfría, el humo se disipa, el tiempo pasa y la gente cambia. Sí es. Eso es, digamos, una expresión que se puede validar para todos los procesos naturales, ¿o no? Todos los procesos naturales. ¿De acuerdo? Ya, un ratito, un minuto, un ratito. Vayan pensando en la siguiente pregunta, ¿ya? A ver. Nada es eterno, el café se enfría, el humo se disipa, el tiempo pasa y la gente cambia. Listo. Ya la siguiente pregunta es lo siguiente. Bueno, estoy repitiendo varias palabras hoy día. Ya miren, la pregunta es, ¿lo normal son los cambios bruscos o los cambios
paulatinos. Ya. ¿Cuál es lo normal, alumnos, en la naturaleza? Siguiente pregunta. La naturaleza se desespera, está siempre apurada. Ya ver, quiero la reflexión de las dos conclusiones. A ver, un minuto para que puedan ustedes responder esa parte. Ya, entonces, ¿cuál es la respuesta, alumnos? Leine, lo normal serían los cambios graduales, claro, o paulatinos. ¿Qué más? La naturaleza no está apurada, el hombre lo está. Ya, muy bien, es una reflexión interesante de Leine. Richard López. La naturaleza no está apurada porque tiene su tiempo para crear muchas cosas naturalmente. Mira, Luna, esas son reflexiones profundas que uno le nace o en todo caso lo empodera a partir de una experiencia anterior. Cuando tú empiezas, digamos, a entenderlo así, entonces hay más lógica y hay más objetividad en el estudio de la naturaleza, alumnos. Por ejemplo, ¿qué opinas tú de aquellos que rebuznan así? Dicen lo siguiente, mira, dicen, actualmente la Tierra está calentándose y pronto la Tierra va a desaparecer su recurso, va a extinguirse plantas y animales. Los próximos años, la temperatura va a subir hasta 3.5 grados centígrados. 3.5 grados centígrados, jóvenes. Me acuerdo, por ejemplo, que en el año 1995 decían, para el año 2000, la temperatura en el planeta estaría en el orden de los 3 grados por encima del actual. Decían así alumnos. Y eso no es muy cierto. La temperatura en el planeta Tierra estaría en el orden de los 3 grados por encima del actual.
¿Y cuánto es la temperatura actual del planeta Tierra, alumnos? ¿Cuánto es la temperatura actual? La temperatura actual de la Tierra hoy en día es de 15 grados. 15 grados, jóvenes. Esta es la temperatura actual de la Tierra. ¿Qué te parece? Ya la temperatura actual del planeta Tierra es esa cantidad de alumnos, de 15 grados. ¿Me escuchan, alumnos, o no me escuchan? Sí, profesor. Bueno, y eso entonces equivale más o menos a un promedio de... ¿Cuánto grado Kelvin sería eso, alumnos? Porque en este caso conviene hablar en grados Kelvin. En términos de grados Kelvin eso. Estamos hablando aproximadamente de un promedio de 288 Kelvin. Ya. Esa es la temperatura de la Tierra. O era así la temperatura de la Tierra en el año 1995, alumnos. Actualmente, alumnos, está en 14.8 grados centígrados. Entonces, ¿qué ha pasado con el pronóstico, alumnos? Fracasaron. El pronóstico fracasó. Así que ellos hablaron mentira. Pues imagínate, alumnos, en cómo en menos de 5 años o cómo en menos de 50 años la temperatura promedio mundial pueda subir 3 grados más, jóvenes. Eso es algo irracional. A no ser que Rusia, Japón, Estados Unidos, mejor dicho, todos de manera simultánea hagan explosión nuclear, ¿no? A decir, la Tierra se calienta bruscamente, pues en unos cuantos segundos, nada más, en unos cuantos minutos, la Tierra estaría ya calcinándose, ¿sí no? A no ser que Goku y Freezer ven a pelearse a la Tierra y lo calienta toda la Tierra en un par de horas, ¿sí no? Pero ¿cómo vas a decir tú que en 5 años la temperatura está 3 grados más por encima? Para que la temperatura, alumnos, vaya de 15 a 16 grados nada más, o sea, para que suba 1 grado nada más, tendría que pasar, jóvenes, miles de años, incluso millones de años. Por eso que los cambios no son repentinos, los cambios son paulatinos. Los cambios bruscos son algo accidentales en la naturaleza, alumnos, y no ocurre en forma global, sino en forma circunstancial y en forma parcial. Por ejemplo, puede un derrumbe, un gran huaico, una gran erupción volcánica, ¿sí no? Pero es un acontecimiento que afecta una parte de la Tierra y no a todo el sistema de manera simultánea, alumnos. Por eso que es importante conocer este principio, el principio de los cambios, también llamado principio de la evolución o principio de actividad. ¿Ya? Esto también se puede llamar actividad, evolución, ¿ya? Principio de los cambios. Y esto es una formulación de Jan Brunes. El francés Jan Brunes había ya dado un bosquejo al respecto, alumnos. ¿Ya? Hay muchos ejemplos aquí que nombrarán ustedes y demostrarlo claramente de cómo ha habido cambio, ¿no es cierto? El mejor ejemplo en ese sentido, alumnos, en ese sentido viene a ser lo que pasó con Lima. ¿Qué ha pasado en Lima en los últimos 50 años? ¿Alguien puede decirme? A través del tiempo, ¿qué ha pasado, alumnos, con la ciudad de Lima? ¿Ha ido aumentando el tamaño o ha ido disminuyendo en el tamaño? ¿Qué dice? ¿No están, creo? ¿En el salón no hay ninguno?
Sí lo escuchamos, profesor. Ya, perfecto. Sí lo escuchamos. Bien, escuchan entonces. Ya, a ver, ¿quién me da la interpretación al respecto? A ver, ¿quién interpreta la siguiente gráfica? ¿Están viendo en la pantalla la gráfica que estoy presentándoles a ustedes? ¿Se nota? Y ahora sí, ¿verdad? Ahí está. Fíjate, ¿de qué tamaño fue Lima el año 1940? ¿Existía Huaycán, alumnos? ¿A partir de qué año existe Huaycán como parte del sistema urbano de Lima Metropolitana? Profesor, ¿Cuál es la tendencia? desde el año Sí, 80. claro, ahí más que todo claramente se ve a partir de los 80, ¿no? A partir de los años 80 de adelante se ve claramente que existe Huaycán, pero ya, aunque ya había empezado por los años 60 y tanto a 70. Ya, entonces, alumnos, ¿aquí hay cambios o no hay cambios? ¿Hay cambios o no hay cambios? ¿Qué dicen? Hay cambios. ¿Ese cambio qué me indica? ¿Que es un sistema estático o dinámico? Un sistema dinámico, porque hay cambios, pues. Ahora, el cambio no solamente es en el contenido, o sea, cambios cualitativos, ¿no? Edificios, urbanizaciones, casas más bonitas, no solo son cambios en ese sentido, sino también cambios concretos, tangibles, medibles, cuantificables, se llaman cambios cuantitativos. Por ejemplo, Lima del año 40 tendría 500 metros cuadrados. Ahora tendría más de 2.500 kilómetros cuadrados de área, ¿cierto? Ya ves que Lima ha ido cambiando, alumnos, cuantitativa y cualitativamente. Eso se llama el principio de actividad, principio de evolución, principio de los cambios. Una formulación de Jan Brunes. Y así otros principios más que también se pueden nombrar aquí, alumnos, como por ejemplo el principio de la conexión. De la conexión. El principio de la conexión, alumnos, principio de la conexión, escucha esa parte, también fue formulada por Jan Brunes. Conexión. Cuando hablamos de conexión estamos hablando de interrelaciones, estamos hablando de interacciones, estamos hablando de procesos. Ya, imagínate, alumno, la jerarquía está involucrada con conceptos bastante trascendentes, como por ejemplo procesos. Ya, procesos. A ver, ¿ustedes qué entienden por procesos, alumnos? ¿Aló? ¿Me escuchan, alumnos? Sí, profesor. Ya, a ver, ¿qué entiende usted por procesos? Procesos. ¿Se puede decir que es un conjunto de cambios o no? ¿Un conjunto de actividades o no? Los procesos en verdad son un conjunto de actividades. Ya, un conjunto de actividades. Como por ejemplo, mira acá, a ver, ¿qué ven ustedes aquí? A ver, mírelo bien. La actividad minera, por ejemplo, está formada por un conjunto de procesos. Desde el momento en que empiezan los diálogos, la exploración, en este caso la abertura del terreno, ya del momento que tú vas a tomar en cuenta la cuestión del impacto ambiental, vas a ver la extracción de las canteras, construyes caminos, accesibilidades, ya, para hacer explotación subterránea o explotación a cielo abierto. Luego, sacando los minerales, puedas tú llevarlo a un proceso de lixiviación, de concentración, de fundición y refinado, ¿ya? Y todo eso luego para convertirlo en productos para la transformación industrial, etcétera, ¿no es cierto? En bienes finales o semi-elaborados. Dime, alumnos, ¿aquí hay un solo proceso o varios procesos? ¿Cómo es? Hay varios procesos. ¿Y cómo se encuentran todos algunos entre sí? Interconectados, se encuentran interrelacionados. A ese conjunto se llama concatenación universal. ¿Por qué? Porque están concatenando, se están encadenando, se están amarrando varios procesos
para formar un sistema único, por eso se llama universal. Concatenación universal. Es un aporte grande de Vladimir Vernadsky y que también lo toma en cuenta nada menos que Jan Brunes, ¿no? Jan Brunes. ¿Qué te parece? Así como hay procesos en la actividad minera, también hay procesos donde alumnos. En la actividad industrial, ¿sí o no? En las fábricas, en las industrias. ¿Ya? En la misma naturaleza, jóvenes, también ocurre eso. ¿Entendieron, alumnos? Por ejemplo, la erosión fluvial implica un conjunto de procesos. ¿Ya? La erosión fluvial, o sea, la acción que hace un río, comprende varios procesos. A ver. Fíjate aquí la secuencia evolutiva del paisaje a través del tiempo, que es principio de actividad, y a la vez también la diversidad de fenómenos, de procesos que va transformando ese paisaje. ¿Ya? Secuencias, fases. ¿Hablamos de qué entonces, alumnos? Estamos hablando nada menos que de conexiones. Principio de conexión, principio de interrelación, de interacción. Y ese conjunto se llama concatenación universal. ¿Y alguna pregunta hasta aquí, alumnos? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna curiosidad científica de parte de ustedes? A ver, ¿qué dice el chat? Quiero ver el chat. Ahí está. Claro, Aloy dice que efectivamente hay cambios, pero también hay varios procesos que están interactuando, efectivamente. La población aumentó, es cierto. A nivel mundial la población hay cambios. Pero ahora hay una tendencia, ¿no? La población mundial está disminuyendo. Hay una tendencia, alumnos, a nivel mundial en lo que es la población, la demografía. ¿Ya? Claro, la expansión de Lima fue por el nacimiento de los pueblos jóvenes, de verdad, sí. Fue por la migración. O sea, la migración trajo como consecuencia el surgimiento de barrios populares. Luego, el surgimiento de barrios populares trajo como consecuencia el proceso de urbanización de Lima metropolitana como una gran ciudad. Ahí hay secuencia de causas y efectos, causas y efectos. Y esa secuencia de causas y efectos, alumnos, viene a ser justamente la concatenación universal o la conexión. ¿Ya? Así que ya sabes, todo está relacionado en la naturaleza. Todo se encuentra relacionado en la naturaleza, ¿no? A ver si puede leer en voz alta. Laine, ¿puede leer en voz alta? Para que no te olvides, ¿qué dice ahí? La primera ley de la ecología es que todo esté relacionado con los demás. Barry Claro. Comune. Y lo hacemos extensivo a toda la ciencia, ¿no? Y acuérdate bien que la geografía es la ciencia que primero empodera este principio y después ya lo empoderan las demás ciencias. Y la ecología con más razón todavía porque habla de un sistema, ¿no es cierto? Un ecosistema es una interrelación, alumnos. ¿Ya? Un ecosistema es una interrelación. La primera ley de la ecología, entonces, es que todo está relacionado. ¿Qué le parece? ¿Pensamientos o no? Y lo que dice Einstein, ¿qué dice el gran Einstein, alumnos? Miren, el gran Einstein, ¿qué dijo? A ver, Leines, ley otra vez, lo que dijo Einstein.
Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Claro, al mirar profundamente la naturaleza, alumnos, tú vas a llegar a descubrir el principio de la causalidad, el principio de la conexión, el principio de la evolución de los cambios. Al ver la naturaleza te puedes deleitar, puedes sentir goce. También te puede sorprender, te puede asustar, te puede aterrorizar, sino aterrorizar. Por ejemplo, un rayo, un relámpago, un derrumbe, un terremoto, un sismo repentino, también te asusta, ¿sí o no? Y ahora, ¿cómo se llama ese principio clásico de la geografía por la cual uno mira y empieza a notar sus características? ¿Cómo se llama ese principio, alumnos? Es un principio fundamental. Repito la pregunta. ¿Qué principio de la geografía es lo siguiente? Empiezas a ver las características y empiezas a notar las características de una realidad. A ver. Hola, ¿están ahí alumnos? Yadira, ¿te encuentras en el salón? Profesor, ¿es el principio de la descripción? Ya, dices tú principio de la descripción. Muy bien. A ver, alumnos, ¿qué dirían de esto? A ver, ¿qué le parece? Quiero que describan. Aplican el superlativo, el comparativo, no sé, todo lo que te puedes tú imaginar. Aplícalo. Dígame todo lo que tú sientes, observas, qué te impresiona, qué sientes al ver todo eso, alumnos. ¿Qué descubres? Ya, si tienen miedo a hablar, alumnos, pues en el chat, no hay problema. Lo hacen en el chat. En el chat, en el chat, en el chat. Solamente hay un estudiante más que ha participado. ¿Tampoco? Ya. Leine dice que ve armonía entre la vegetación y las estructuras. Mire ese concepto, ¿eh? Richard dice que ve ecología sostenible. Muy fuerte, bien construido, resistente, simétrico. Hay belleza. Alois dice que hay excentricidad. Ya, ahí no hay corrupción, dice Alois. Un bello lugar, claro, ¿no es cierto? Alumno, ¿te gustaría estudiar ahí o no? Esta es la Universidad de Moscú, alumnos. Esta es la Universidad de Moscú. ¿Qué sensación tendrá un estudiante que estudia ahí, un universitario que estudia en Moscú? Aumentará su orgullo, aumentará su inteligencia, tendrá más perspectiva, podrá más el principio de la belleza, el principio de la eficiencia, de, las, de, lo, de lo increíble, como dice por ahí, de las excentricidades. ¿Qué dicen alumnos? ¿Aló, me escuchan? Sí, profesor, lo escuchamos. Ya, ahora,
¿Qué te parece esto? Claro, es una universidad estatal. Moscú es una universidad estatal, así es. Y ahora tenemos aquí a nuestra gloriosa San Marcos. Una parte de nuestra gloriosa San Marcos, alumnos. Aquí estamos aplicando el principio de la descripción de la geografía, alumnos. Esa es la intención aquí. Pero ahora quiero que digan ustedes, describan San Marcos. A ver, ¿nadie quiere describir? Desolada, descuidada, impresentable, dice Richard. Desolada, descuidada, impresentable. Ahora Torrejón Axel dice, ahora sí ya quiere irme a estudiar a la Universidad de Moscú, le falta ir al extranjero, ¿eh? Claro, le falta vegetación, ¿no es cierto? San Marcos recibe al año alumnos 500 millones de soles del Ministerio de Economía y Finanzas. Y aparte San Marcos tiene ingresos propios por examen de admisión, por propiedades. Y aparte San Marcos recibe ayuda internacional porque se trata de la Universidad de América, la decana de América. Tiene beneficios. Su presupuesto al año puede ser los 1.000 millones. Pasa los 1.000 millones, alumnos. Si yo fuera rector de San Marcos sería un paraíso terrenal, alumnos. En medio de la pobreza, de atraso, subdesarrollo de Perú, San Marcos sería un paraíso. Ahí estaría la mejor construcción, el mejor sistema circuito de agua del Perú. Ya los jardines más bellos del Perú podrían estar ahí, alumnos. Pero lamentablemente tenemos gente con bajo nivel cultural, alumnos. ¿Ya? Y eso detesta Humboldt. La gente que no entiende lo que es belleza, lo que no entiende lo que es la eficiencia, la alta ciencia, alumnos, es gente vulgar. Entonces, para que tú tengas la misión de embellecer la tierra, tienes que tener un alto nivel académico y cultural, alumnos, y un gran amor por el prójimo, por la naturaleza. Solo de esa forma tú podrías dar un aporte trascendente, alumnos. Pero si hay folclorismo, hay chabacanería, vulgaridad, pobreza, y como alguien diría por ahí, esas ganas de robar al país, lógicamente en ese país hay tragedia, pues. Y ningún político del Perú, o algún político del Perú en poderes, alumnos, algún político del Perú quiere que Perú sea potencia mundial, quiere que Perú sea un país desarrollado con grandes obras de infraestructura, con tren, con ferrocarriles, con autopistas. Bien. Eso es para pensar, ¿ya? Eso es para pensar, alumnos. Entonces, en base a todo esto, vamos con la pregunta, que está fácil, ¿no? La primera pregunta dice, ¿la geografía es una ciencia social por lo que su objeto de estudio es? ¿Estudia la influencia de los recursos naturales en el desarrollo de un país? Puede ser, ¿describe la Tierra solo en el aspecto hidrográfico y geológico? No, en todos los ámbitos. El espacio geográfico que abarca las áreas donde el hombre realiza sus actividades. Ya estudia los cambios climáticos, sus efectos en la Tierra, estudia y compara los distintos relieves de la Tierra. ¿Cuál es la respuesta, alumnos? En verdad tiene que ver con todos, pero todo se sintetiza en lo que se llama claramente espacio geográfico, ¿ya? Espacio geográfico. Esa es la respuesta, espacio geográfico. Así que sería la C. 2. Considerando la principal importancia y finalidad de la ciencia geográfica, indique la alternativa correcta. La geografía se encarga de estudiar y predecir la ocurrencia de movimientos sísmicos. Bueno, es una exclusividad, eso le corresponde a los sismólogos, a otros campos de la ingeniería. Otro, permite localizar los recursos naturales más rentables de un territorio, puede ser.
¿Ya? Otro, permite la organización y planificación del espacio geográfico para su mejor aprovechamiento. Entonces la respuesta contundente puede ser entre la 2 y la 3, alumnos. La 2 y la 3 son claramente campo de la geografía, mientras que la 1 ya está más relacionada a la geología, a la sismología, a la mecánica. Así que 2 y 3 la clave. 2 y 3. 3. Todo acontecimiento producido en la Tierra, producto de la dinámica que ésta presenta de forma continua, sin la intervención del hombre, se denomina. ¿Cómo se llama, alumnos, ese principio? Todo acontecimiento producido, producto de su dinámica. Se llama hecho, se llama fenómeno, se llama principio, se llama desastre. Es una pregunta que ya no tiene, digamos, un asidero en los tiempos actuales, pero dice que todo lo que produce la naturaleza se llama fenómeno y todo lo que hace el hombre se llama hecho. Ya. Entonces, si todo lo que hace el hombre es hecho y todo lo que hace la naturaleza es fenómeno, la clave sería la B, ¿no es cierto? 3 es la B. ¿Ya? 4. Alumnos de una institución educativa observan un documental sobre el mar peruano. ¿Ya? Durante la visualización del documental se explica que la riqueza de especies que presenta nuestro mar. ¿Qué más dice? No veo. ¿Qué más dice, alumno? Lee. Ya. ¿Qué principio sería, alumnos? Cuando dice que la riqueza del mar, pero no se ve a las aguas frías, está diciendo que la A se debe a B, o la B determina A. ¿Qué principio sería eso? El principio de la causalidad, ¿no es cierto? Causalidad. Muy bien, Angie. Causalidad. 5. Lima ha manifestado grandes cambios en los últimos 70 años. Ello demuestra que la ciudad de Lima continúa su expansión debido a su propio crecimiento demográfico, producto de su proceso migratorio de campo a la ciudad, originado por aquellas zonas dedicadas a la agricultura, se hayan transformado en zonas donde se ha establecido viviendas. Estos cambios hasta el día de hoy se vienen manifestando en la capital. Dicha afirmación se identifica principalmente con el principio de descripción, analogía, conexión, causalidad, actividad. ¿Cuál es la respuesta, alumnos? Sería, cuando hablamos de cambios, simplemente cambio ya es evolución, es actividad. La clave sería la E. Es la E, alumnos. 6. Un tramo de la carretera central se vio bloqueado debido a la caída de huaicos, lo que originó la interrupción de la vía por 3 días, por la cual una gran cantidad de camiones que transportaban alimentos a la capital quedaron atrás, varados. En los principales mercados de la capital había una gran escasez de productos agrícolas, así que se incrementaron los precios, los productos de primera necesidad, lo que afectó la economía de la madre de familia, la razón del incremento de los determinados productos agrícolas. Dicha afirmación se indica con qué principio. Ahí está diciéndote varios procesos, varios acontecimientos, varios eventos, ¿sí o no? ¿Qué principio relaciona varios eventos, alumnos? ¿Qué principio? El que relaciona varios eventos se llama conexión. Listo, se llama conexión. Muy bien, perfecto, Richard. Muchachos, entonces hemos completado la clase del día de hoy. Ya, lo demás ya es tarea de domiciliaria, eso ya vayan desarrollando en su casa ustedes. Y oportunamente van a entregarlo a ustedes cuando se lo va a pedir, ¿ya? Cuando se lo va a pedir. Así que aquí nos vamos a quedar, eso sería todo. Que tengan bonito día, muchachos. Ya, que tengan bonito día. Y quédense con la melodía de Mozart.